Bienvenidos, nuevo programa de Aire de Campo fuera de los estudios de la TV Pública que a nosotros nos encanta porque seguimos en Museo Campo Cañuelas. Anto, querida, ¿cómo le va? Gran enero estamos teniendo, ¿eh? Estoy tentada porque este hombre tiene mucho calor. Enero está muy fuerte. Está bravísimo el calor de enero, pero bueno, estamos en enero, estamos en verano, claro. Y estamos en Aire de Campo. Recordemos que siempre podemos charlar la semana, @TV Pública, @La Pastelera Agro. Mi arroba es @Joaquín Pinasco, ¿ok? ¿Cuál es el tuyo? @Antonella Piersanti, ok, ni que fuésemos compañeros. Bueno, sigamos. Bueno, vos te quedaste toda la semana acá, dicen las buenas lenguas. Bueno, vine, carpita acá, carpita allá. Divino. Bueno, estuve viendo lo que me mostró Gonzalo de las próximas 2 salas que va a tener el Museo de Campo. Me quedé a dormir en la reserva, me pareció fantástico. Viste que en las bodegas grandes, bodegas del mundo, uno duerme en las cavas. Me dice Gonzalo, mira, si te gustan mucho los cuadros, quédate a dormir acá. Así que dormí un ratito en la reserva del Museo de Campo, que es extraordinaria. Sí, es un lugar espectacular. Y el que también se quiso quedar es nuestro economista. Sí. David Miazo. ¿Vamos a charlar con él? Sí, claro. Él tiene para contarnos otro panorama productivo e importante para el punto de partida, la línea de largada que es este 2026, que es este enero. A ver. Acá estoy, te espero, Joaquín, para conversar en un ratito de estos temas que traemos hoy. 2 temas en particular que creo que son interesantes y durante todo el año se habla en distintos momentos y que creo que está bueno para tratar de aclarar alguno de ellos. El primero es el camino de los granos, para entender un poquito cómo es todo el proceso y muchos conceptos que siempre escuchamos en torno a la comercialización, en particular de soja, pero que es un común denominador de los distintos granos. Vamos a empezar con la primera parte. El productor cosecha, ¿no? Hace poquito el productor cosechó el trigo. Tiene ese grano en la cosechadora. Ahí el productor tiene 2 opciones iniciales. A esa producción la guarda en un silo, pueden ser los silos metálicos que siempre vimos por la ruta, o los silo bolsa con esas grandes bolsas blancas que vemos en la ruta. Esa es la primera opción que tiene el productor de guardar la producción en su propio establecimiento. O cargarla a un camión y ese camión mandarlo a una cooperativa, a un acopio, a un exportador o a lo que se le suele llamar en la cadena agroindustrial un consumo, que básicamente ¿qué es? Una agroindustria que consume esa producción. En el caso del trigo, un molino harinero, en el caso del maíz, una planta de bioetanol, una granja de cerdos, una granja de pollos, un feedlot, entre muchísimos otros consumos que podemos tener. Cuando el productor cargó esa producción en ese camión y la envió, tiene 2 alternativas nuevamente. Vende la producción a un precio hecho, entregó tantas toneladas, a X precio del día, recibe el cobro y ahí se acabó la cuestión, o tiene una segunda opción, que es entrega con precio fijar, que también es un término que se escucha mucho. Básicamente, el productor entrega la producción y se comprometen, el comprador y el vendedor, a fijar el precio cuando el productor necesite en el futuro. Muchas veces con algunas restricciones de hasta cuándo, etc. Pero en este caso, el productor se reserva el derecho de ponerle precio y tipo de cambio cuando quiera. Básicamente porque está entregando por una necesidad logística, porque de lo contrario tiene que agarrar, meterlo en un silo bolsa, eso cuesta cerca de $10 por tonelada, entonces por una cuestión logística decide entregarlo, pero sin fijar el precio en el día de hoy. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ese dinero lo va a necesitar para comprar fertilizante, para comprar semillas, para pagar siembra dentro de 6 meses. Entonces, ese es el segundo punto. Ese camión, ahora sigamos avanzando en la cadena, llega a un acopio, llega a una exportación. El exportador ahí decide exportarlo, puede ser como grano, si pensamos en el caso del trigo, del maíz, de la soja. Mucha de la soja en realidad se procesa y se exporta como aceite o como harina, básicamente el crushing, que significa la molienda, y ese grano se termina dividiendo en básicamente una parte líquida, que es el aceite, y una parte sólida, que es la harina. Y ahí viene el proceso de exportación. Eso se sube al barco, se exporta y el exportador cobra. Pero ahí en medio, el exportador, y esto es algo de Argentina, no de todos los países, declara la exportación, la DJB. Declara que va a exportar algo. ¿Qué me decís de allá? Yo acá. A ver, vení, te espero, más información. Acá estoy, mirá, así que ojo con lo que vas a decir porque no te escuché de camino. Yo menos trepidado que vos ahí afuera, pero... Muchas gracias por invitarme a
A tu nuevo programa. A mi living acá. Muy cómodo. Bueno, ¿qué estábamos viendo? Perdón. No, estábamos justamente hablando de la declaración jurada de ventas de exportación que durante el 2025 se escuchó muchas veces ante la eliminación temporal de retenciones que tuvimos en el mes de septiembre, la baja temporal de retenciones que vencía a fines de junio, donde los exportadores se apuraron a declarar aunque fueran a embarcar después. ¿Por qué? Porque en la declaración se pagan los derechos de exportación. Para entrar en lo que fue el cupo de eliminación temporal de retenciones, debían ingresar los dólares a los 15 días. Pero bueno, eso como para explicar un poquito todo el camino que hacen los granos desde que el productor lo cosecha hasta la exportación con las distintas alternativas que van teniendo los productores y las distintas etapas de la comercialización a lo largo de esa cadena. ¿Ves una estabilidad más marcada que el año anterior, lo que queda, estamos arrancando en el 2026, en cuestiones de bajas de retenciones, en cuestiones de parches en la economía y demás? ¿Qué es lo que estás viendo? Con derechos de exportación sí veo más estabilidad. Hizo bastante ruido en su momento en septiembre la eliminación temporal de retenciones. Recordemos que duró, su efectividad fue de 3 días. 72 horas. Exactamente. Exactamente, porque lo que estábamos diciendo recién, los exportadores se apuraron a declarar para quedarse con mayor cupo. Pero bueno, una medida como esa la veo muy difícil en este 2026, con presiones cambiarias mucho más relajadas. Recordemos, eso fue una medida principalmente cambiaria. El gobierno estaba en un inicio de una corrida cambiaria y trató de hacer eso. Se le sumó... y lo hizo bien, le salió bien. Sí, se sumó el acuerdo, el swap con Estados Unidos, y entre esas dos cosas trajeron calma al mercado. Después vinieron las elecciones, bajó el riesgo país, pasaron muchas cosas positivas después de eso en términos cambiarios, en términos financieros. Entonces, yo creo que una medida de corte cambiario para las retenciones creo que está es mucho más improbable, por lo tanto hay más estabilidad por ese lado. Con la baja de 2 puntos que tuvimos a inicios de diciembre, ya también se manda una señal. Ojo, las bajas que sigan ya no son temporales, porque se anunció como efectiva, permanente. Ya no son temporales, porque eso también había hecho ruido con la temporal que se había implementado fines de enero, que duraba hasta fines de junio, que después tuvimos 3 semanas sin nada y después se hizo permanente. Entonces ya no son temporales, sino que son fijas y pueden ser de pocos puntos, en este caso 2. ¿Por qué digo eso? Porque una baja de 7 puntos, en el caso de soja, pensemos, es un impacto de casi $30 por tonelada. Cuando se empieza a generar cierta expectativa, ¿qué iba a pasar en este 2026 si no pasaba nada en diciembre? Y todo el mundo iba a esperar, cuando vaya Milei a la Expo de Palermo va a anunciar algo, o va a ser en septiembre, y eso iba a empezar a meter ruido en el mercado de granos. Los productores iban a dejar de vender esperando eso porque es bastante dinero, digamos. Entonces creo que con eso se da una señal de más estabilidad hacia adelante. ¿Qué otra cuestión estás viendo hacia adelante que marque diferencia con el año pasado? Bueno, vamos a ver qué pasa con los precios, pero que estamos arrancando este 2026 bastante mejor que el 2025 en términos tanto de precio nominal, de precio efectivo, como de expectativas hacia adelante. Así que creo que en esos términos va a ser mejor. Vamos a ver cómo se sigue comportando el clima. Siempre el verano, siempre enero es un mes que a veces nos mete sus sustos con muchos calores, con pocas lluvias, pero que después vemos lo que pasa en febrero, marzo, se termina acomodando, ¿no? Eso me hace acordar a lo que fue justamente el enero del 2025, que nos metió un lindo susto, parecía que teníamos una sequía, había pocas lluvias, mucho calor, era un secador de pelo el clima, eso generó mucha preocupación. De hecho, hablando de retención y lo que mencionábamos recién, fue una de las cosas que motorizó una baja rápida de las retenciones a fines de enero, porque teníamos ese contexto. Bueno, yo creo que hoy hay que ver de nuevo lo que pasa con el clima, nunca sabemos, pero creo que la situación es está un poquito mejor. Estimado, el que está un poquito mejor es usted, que cada día le sale también que la producción general le ha dado un living para usted solo. Me deja entrar solo a la mitad. Si fuera de noche falta el whisky acá, pero bueno, estamos con el agua. Bueno, tendríamos que hacer la versión nocturna en algún momento. No lo descarte para invierno. Para invierno puede ser, ¿eh? Es un buen compañero. No sé cómo estamos de tiempo para hablar de estacionalidad, que era otro tema que quería aprovechar. En esto, viste, que tratamos de explicar un poquito para que se entiendan algunas cosas. No se puede sembrar y cosechar todo en cualquier momento, ¿no? El clima determina esos momentos. Decíamos recién, hace poquito se cosechó el trigo
que se cosecha en diciembre. El trigo es un cultivo de invierno porque se siembra en invierno. Así es. El trigo se siembra en junio, julio. Acá también vale la pena mencionar que, como tenemos una amplitud geográfica muy grande en Argentina y térmica, hay diferencias entre provincia y provincia, pero por ejemplo en el caso de Córdoba, eso es lo que yo conozco, vos podés sumar algo de Entre Ríos, el trigo se siembra en junio, julio, se cosecha en diciembre. Al igual que la cebada, son cultivos de invierno. Clarísimo. Y después vienen los cultivos de verano, que son los que se sembraron hacia fines de 2025. Y acá te voy a introducir después dos cositas. Soja y maíz. Soja y maíz y girasol. Y girasol. La soja de primera, después vamos a hablar qué significa de primera y segunda. La soja de primera se siembra alrededor de septiembre, octubre, noviembre. La de segunda en diciembre. El maíz temprano se siembra, en el caso de Córdoba, en septiembre, octubre, se cosecha en abril, mayo, y el tardío se siembra en diciembre y se cosecha en junio y julio. Ahora, ¿qué significa soja de primera y segunda? ¿Y qué significa maíz temprano y tardío? Lo de soja de primera y segunda es muy fácil. Los dos son fáciles en realidad porque los dice el propio nombre. Soja de primera significa que es el primer cultivo de la campaña. Es decir, cuando la sembrás septiembre, octubre, noviembre, no tuvo un cultivo en invierno. Mientras que la soja de segunda es el segundo cultivo de la campaña, viene después del trigo. Entonces, un campo que recién decíamos se cosechó en noviembre, diciembre, después se le sembró la soja. Esa es la soja de segunda. Un campo que antes tuvo trigo. Trigo, por ejemplo. Eso tiene mucho que ver con la aptitud para hacer trigo. No se puede hacer trigo en todo el país. Entonces, en las zonas que se hace trigo, como el sudeste de la provincia de Buenos Aires o la zona núcleo, es donde normalmente se hace soja de segunda porque antes tuviste trigo. En otras zonas, donde normalmente no se hace trigo, digo normalmente porque hay años llovedores como el que tuvimos, o inviernos llovedores como el que tuvimos el invierno pasado, que nos dejó una cosecha récord de trigo, se hizo trigo en algunas zonas que no se hace todos los años, que se decide de acuerdo a cómo viene el trigo, el clima, el agua, exactamente. Entonces, eso es soja de primera. Soja de primera no tuvo trigo antes, soja de segunda tuvo trigo antes. Con periodos mucho más largos. Contémosles, tenemos que traer algún técnico invitado para que cuente cómo es el comportamiento de las plantas, ¿no? Cuando es de primera, al igual que el maíz temprano, tiene todo un ciclo evolutivo muchísimo más largo y tiene su ajedrez de la fecha, la cantidad de sol, las temperaturas, las floraciones y demás, ¿no? Es un cultivo más extenso también. Exactamente, los ciclo largo y ciclo corto. Exacto. Que se adecúan al clima también de cada Porque cada cosechar, tenés que cosechar, digamos. Cosechar no difiere tanto la fecha de cosecha, sí de siembra. Entonces, ahí achicás los ciclos. Exactamente, porque la llegada de las heladas es lo que te marca el fin de los cultivos de verano, entrando justamente, como decimos, abril, mayo, junio. Y ahí te iba a decir otra cosa, el doble cultivo, que también es un término que se usa mucho, es esto, básicamente que se haga trigo y se haga soja de segunda. Y el maíz temprano y el maíz tardío dependen básicamente ya no del cultivo previo, tanto como lo que mencionábamos recién, sino que básicamente por una cuestión climática. Normalmente lo que se hacía era el maíz temprano, que se empezaba a sembrar en septiembre, octubre. Se hacía maíz. Depende de la zona, tal fecha. Exactamente. Eso hace que algunas zonas que reciben menos agua, están expuestas a mayor calor, el cultivo llegara muy expuesto hacia el verano, principalmente hacia enero, por eso decía recién, es uno de los meses claves, llegaba muy expuesto. Entonces, con la investigación genética se empezaron a desarrollar maíces tardíos, que básicamente en vez de sembrarse en septiembre, octubre, se siembran en diciembre y en algunos casos enero, tal cual, y hace que el cultivo todavía esté arrancando en esos momentos más complicados, muchas veces de enero. Entonces, y hoy ya es una cuestión geográfica. En la zona núcleo de provincia de Buenos Aires, Santa Fe, se hace el temprano normalmente. Si nos vamos hacia el oeste, Río Cuarto, San Luis, que empieza a faltar agua, se hace el tardío. Y después, de acuerdo a la disponibilidad de agua, si estos años que tuvimos buena disponibilidad de agua, cuando empezó la época de siembra, también algún productor más allá de la zona podía decidir irse por un temprano para aprovechar el agua que había, o por irse por un tardío cuando falta un poco el agua.
Ahí lo escuchaste de sobremanera y lo pudiste ver a David Miazo. Muy cortito los ciclos de las semillas de las plantas se pudieron obtener de acuerdo a la necesidad del productor por el uso de tecnología. Es fundamental, la tecnología ha cambiado la agricultura. Este quizás sea el año en que Argentina tenga una nueva y pertinente y necesaria ley de semillas. Ya venimos. No hace falta preguntarse por qué Miazo forma parte del equipo de Aire de Campo. Si vos querés tener la información de primera mano y con ese toque de gracia, ese toque cordobés, aunque él a veces lo quiere ocultar, usted tiene que seguirlo a Miazo. En Data, Miazo, todo el tiempo. Pero ahora... Y yo le digo que es el gran profesor, permitime hacer esta declaración, es como el gran docente en economía. ¿Miazo? Y en economía nos da una buena saga de contenidos importantes. Ahora vamos a otro profesor. Pero claro, en periodismo. ¿A quién vamos a escuchar y ver? El Monitoreo Federal, Daniela Aprile está con nosotros como siempre. Bueno, la campaña agrícola tuvo una cantidad enorme de considerandos para traer en este momento, para explicar y para tratar de repasar, para comprender de alguna manera cómo llegamos al día de hoy en este 2025 y además cómo muchos productores van a empezar a pensar la campaña la 2026, es decir, cuando termine ahora la campaña gruesa, cuando comience un nuevo ciclo productivo para el sector agropecuario, estoy seguro que muchos van a empezar ahora mismo a empezar a pensar a ver qué es lo que va a pasar. No solamente desde el punto de vista climático, porque eso es un factor fundamental para la planificación de la campaña agrícola, pero uno va a tener que empezar a pensar también en otras variables, como por ejemplo la económica, la agronómica, son todas cuestiones que uno tiene que empezar a pensar, a tratar de interpretar la realidad a partir de ahora para planificar, porque esa es una palabra clave para nuestro sector, la planificación y además conocer cuáles son las reglas, por lo menos las reglas al día de hoy. Sobre este punto quiero detenerme en particular porque gran parte de lo que fue cambiando el panorama productivo durante el 2025 tiene mucho que ver con esto, con las reglas de juego. Claramente desde que comenzó el gobierno de Javier Milei las cosas fueron en una pendiente que afortunadamente fue ascendente para el sector agropecuario en cuanto a las mejoras, porque se empezó a trabajar en un rumbo. Y ese rumbo fue el que se planteó oportunamente en campaña. Me quiero ir hasta ahí, hasta el 2023, para comprender por qué se fueron desencadenando una serie de factores que son muy importantes para el agro. Porque en aquel momento se empezó a hablar de la necesidad imperiosa de un acomodamiento de las variables económicas por un lado y de las retenciones por el otro, que son el grave impuesto que tiene la producción agropecuaria, que tiene la exportación y que condicionan sin ningún lugar a duda la planificación de cada campaña agrícola. Entonces, cuando uno va hacia atrás y recuerda claramente que hubo una proyección inicial de ir bajando las retenciones, podemos hacer una barrida y llegar al día de hoy con una baja de retenciones reciente de entre 1 y 2 puntos para la producción agropecuaria, con la soja como principal motor, pero también una baja de retenciones que fue acompañando al resto de los cultivos, como el trigo, el maíz, el girasol y la mayoría de los cultivos más importantes que tiene la Argentina y los productos derivados también de estos cultivos, fundamentalmente los del complejo soja. Entonces, la primera discusión que se dio este año fue la de una baja temporal de retenciones. Después quizá el otro gran acontecimiento para irnos ya al mes de septiembre fue una baja de retenciones que fue muy bien aprovechada por el sector exportador, que también fue después, con el correr de los días y de las semanas, incluso me animo a decir de los meses, también aprovechada por los productores, no solamente por ese hecho en sí, que ocurrió en el mes de diciembre, por una baja de retenciones temporal, sino fundamentalmente porque además empezaron a pasar otras cosas desde el punto de vista regional y hasta global, con un escenario muy marcado en el comercio de granos por lo que han sido la irrupción de los aranceles en el mes de abril por parte de Estados Unidos, que también fueron agregándole cierta dinámica especial a la comercialización de granos. Entonces, eso hizo que se empezara a comprar mucha soja por parte de China a Brasil, después mucha soja también se empezó a comprar a la Argentina y la entrega de soja por parte de los productores también
jugó un papel muy importante. Todo esto fue moviendo el precio del mercado dentro de los granos, no solamente en el mundo, sino también en la Argentina, y me parece que son aspectos muy, pero muy importantes a considerar cuando uno tiene que hablar de lo más importante, lo más destacado, lo que fuimos viendo durante este 2025 desde el punto de vista de la producción de granos. Ahora, cuando nos centramos ya en la parte más agronómica, tiene mucho esto que ver con lo que estuvimos explicando en cuanto al clima. Un trigo que afortunadamente empezó a sembrarse con agua, factor muy importante para cuando uno tiene que planificar la campaña de trigo. Un trigo que, distinto a lo que pasó en años anteriores, empezó con agua. Entonces, la previsión por parte de los productores fue muy, pero muy buena, porque si empieza con agua, también empieza seguramente a pensar el productor en un escenario de mayor fertilización. Y de hecho esto lo corroboramos con un dato que conocimos hace muy poquito tiempo por parte de la Bolsa de Comercio de Rosario, que este 2025 fue el año de importaciones récord de fertilizantes. Y acá la campaña de trigo en particular a la que estoy haciendo referencia tiene un peso específico muy, pero muy importante. Entonces, desde el punto de vista agronómico, empezamos con lluvias y además el productor incorporó inversión, incorporó un buen paquete tecnológico y eso generó un boom en cuanto al rendimiento del trigo. Entonces, la campaña agrícola, la 25-26, que comienza con los granos finos, que comienza con trigo y cebada, tuvo un boom muy fuerte, un incremento impresionante en cuanto a siembra por un lado, hectáreas de siembra por un lado, y en cuanto a paquete tecnológico y fundamentalmente la cosecha que hoy por hoy estamos viendo cercana a los 25 millones de toneladas. Entonces, trigo y cebada, una campaña récord, un campañón diría yo. Para quienes fueron afectados, por supuesto, por las cuestiones climáticas, como mencionamos antes, las inundaciones es un problema, pero para quienes quedaron exceptuados de este tema, la verdad es que ha sido un muy, pero muy buen año en cuanto al trigo. Después, obviamente que tenemos que pensar en los números, temas que habitualmente hablamos aquí en el programa con David Miazo, con nuestro compañero economista, pero que para los escenarios del trigo termina el año por ahí para los productores con algún cierto sinsabor, porque muchos esperaban cotizaciones un poco más altas, pero bueno, acá no jugamos solos, jugamos con el mundo y una cantidad importante de previsiones, alguna de ellas por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en cuanto a una muy buena campaña de trigo a nivel global, tiraron para abajo los precios y además empezaron a jugar otros factores como por ejemplo la calidad del grano. Con lo cual el escenario cuando uno hace el número fino para los productores de trigo deja algún sabor agridulce. Ahora, para quienes por ejemplo conectan trigo-soja, estoy seguro que el escenario va a ser mucho más promisorio. Habrá que ver cómo termina la campaña de soja en cuanto a precios. La comercialización va a ser muy, pero muy importante. Las decisiones que el productor tome en cuanto a la comercialización van a ser muy, pero muy importantes. Sí tenemos que tener en cuenta que hubo mejoras en este camino recorrido desde el punto de vista político y económico. Hubo mejoras en los indicadores, con lo cual el número de la soja todavía está por verse, está por escribirse para ver qué año cierra el productor desde el punto de vista de la concatenación de cultivos. Bueno, me parece que va a ser un año más que interesante y mucho más con esta última baja de retenciones. Ahora, hay que pensar también en el 2026, en lo que sigue, en lo que viene, en lo que muchos productores ahora están pensando. ¿Cómo va a ser ese 2026? Bueno, a priori diría yo que desde el punto de vista político-económico trae una enorme cantidad de certezas para los productores porque estos sobresaltos que tuvimos, por ejemplo, en septiembre del 2025, preelectoral, todo un escenario preelectoral que generó cierta convulsión desde el punto de vista de la dinámica del dólar, sumado a algún estrangulamiento en cuanto a la necesidad de divisas, bueno, eso provocó oportunamente que el gobierno tomara algunas decisiones, como por ejemplo la de esa baja de exportaciones temporal. Bueno, todas estas cuestiones que son netamente políticas y claramente fueron una necesidad y un acierto desde el punto de vista del gobierno porque no se resintieron las reservas, se logró generar una dinámica exportadora importante. Esas tensiones no van a aparecer probablemente en este 2026, con lo cual desde el punto de vista político y económico tenemos un escenario mucho más previsible y me quiero quedar con esa palabra también. Ese va a ser el gran indicador para quienes decidan sembrar, decidan invertir en el agro como lo hacen cada año. Previsibilidad desde el punto de vista de los sobresaltos. Yo diría además un poco más de certezas acerca del rumbo que ha tomado el gobierno en cuanto a lo económico, porque para decidir, hoy por hoy el productor mira simplemente las variables económicas. Entonces, hay cierto camino abierto en ese sentido,
con lo cual solo nos resta mirar qué es lo que va a pasar desde el punto de vista climático y otros factores que son los de los precios internacionales, que son dos cuestiones que no podemos manejar, que sí tenemos que empezar a pensar quizá de qué manera nos cubrimos con alguna herramienta financiera. Pero el tema climático me parece que tampoco va a ser un problema, por lo menos por lo que se sabe hasta ahora desde el punto de vista meteorológico. Tenemos un escenario Niña que probablemente después se modere muchísimo, con lo cual por ahora el año, lo que resta del 2026, tiene toda la intención de ser un año neutral, con lo cual tampoco habría sobresaltos desde el punto de vista climático. Así que solo nos queda mirar qué va a pasar en el mundo desde el punto de vista de los mercados, y en este sentido tendremos que mirar como estuvimos mirando en los últimos tiempos, que las decisiones se toman en otros lugares y que el precio de los granos va a fijarse seguramente con las decisiones que se tomen en Estados Unidos, en Washington fundamentalmente, con los aranceles y con Donald Trump como un gran protagonista, con Xi Jinping, con lo que negocie Estados Unidos y China. Así que habrá que mirar también a Pekín y probablemente veremos desde el punto de vista regional qué es lo que pueda llegar a pasar en el ámbito regional, insisto, con Brasil, con Lula da Silva como un gran abastecedor, como el gran jugador de nuestra región en cuanto a los granos. Así que China, Estados Unidos, Brasil y con la Argentina también como un epicentro importante desde el punto de vista agrícola. En este contexto, con variables de la política económica, de la agronomía y también de lo climático, tendremos un panorama de cómo se empieza a trazar este 2026. Gracias por seguir con nosotros en Aire de Campo. Como siempre te digo, podemos conversar en la semana. Me gustaría que empiecen a mandar este año 2026, es videos, es conversación con ustedes, es fotos. Necesitamos imágenes y sonidos de nuestros televidentes. Claro, los queremos sumar a la producción. Sí. Básicamente es esa la invitación, ¿o no? Bueno, eso suena medio flojito de papeles porque si van a hacer nuestro trabajo, en parte sí. En la semana es muy importante que nos cuentes qué te gusta del programa, qué temas podemos agregar. En serio, mandanos tus fotos ahora que estamos a las 10 de la mañana, tomando mate, tomando un cafecito, preparando la picada, prendiendo el fueguito. Para nosotros es ser parte de tu familia. Así que siempre vamos a estar ahí. Algo que se está tomando mucho y siempre con los datos productivos que hacen falta que rescatemos y recorramos juntos es la limonada. Está en auge. Sí, mucho. Mucho. Muy Con mucho. este calor que está haciendo, con este enero y con lo importante que fue para el sector citrícola y la producción de limones, algo en lo que lidera Argentina y exporta muchísimo, la demanda y la producción. Esto por un lado. Si extrañabas un dato colorido. Sí. A mí el limón me gusta mucho en todo su cuestión. Me gusta la planta, me gusta el olor que tiene, me gustan los colores, el contraste que hace la fruta con la hoja, me gusta muchísimo su olor y su sabor. Y fuera de broma se ha puesto, creo que con el huevo y alguna otra cosita más, se ha puesto muy de moda, no solo de moda, se ha puesto muy de moda porque hoy se sabe que hace muy bien consumir limón. Ratifico lo que dijo Antonella recién, Argentina es el gran exportador a nivel mundial en cantidad y calidad de limones. Tucumán lidera ese negocio, puede ser el maní en Córdoba, no sé, en los citrícolas, las mandarinas en Entre Ríos. Bueno, Tucumán tiene una gran producción de limón, enorme. Sí, esto para siempre, tal vez nuestra tarea y personalmente lo que me convoca, que es contarte esa limonada que te tomas, de dónde puede venir, preferentemente del norte argentino, en grandes cantidades, no es solamente donde se produce. Pero lo cierto es que este es uno de los tantos hitos del 2025 respecto a la producción citrícola y a la producción de limones. Y tengo algo más para contarte. ¿Qué? Que es el liderazgo de las mujeres en el agro, de las chicas del agro, también en 2025 fue un gran año. ¿Segura? Segurísima. A ver. Mira. Bienvenida a Aire de Campo, te estábamos esperando. Y queremos saber y descubrir juntas cuándo y cómo se fundó Las Chicas del Agro. Bueno, muchas gracias. Hace 3 años que con 2 amigas cofundamos Las Chicas del Agro, que es una asociación civil que tiene por objetivo inspirar y acompañar la trayectoria de más mujeres en la agroindustria. Somos 3 amigas que siempre estuvimos interesadas por iniciativas de género dentro de la empresa donde trabajábamos y después decidimos como extenderlo más allá de nuestro ambiente.
Bueno, hay muchos programas y hay muchos proyectos en sí mismo que conforman a las chicas del agro. ¿Por cuál podríamos empezar? Yo, cada vez que pienso en el trabajo que hacen, siempre mi mirada se va hacia la educación, hacia los espacios educativos en los cuales están presentes. Sí, bueno, ese es uno de los proyectos que personalmente más me gusta. La realidad es que poder tener espacios donde uno comparte con las juventudes, poder intercambiar opiniones y mostrarles a ellos las referentes que hoy en día tenemos en la agroindustria, realmente creo que son espacios muy nutritivos, ¿no? Nada, eso. ¿Qué lugares, qué escuelas dedicadas técnicamente, la agrotécnica como se le suele llamar, en algunas localidades, en qué provincias recorrieron ya escuelas, establecimientos educativos? ¿En cuáles les gustaría profundizar mucho más? Contanos. Bueno, por lo general siempre estamos más o menos en la Pampa húmeda, muchos en provincia de Buenos Aires, algunas que otras en Santa Fe, en Córdoba, bueno, y la realidad es que nos queda bastante, en el sur también hemos estado, bueno, visitando distintos colegios que nos van conociendo y que por lo general tienen bastante población de chicas dentro de sus instituciones y que les interesa mostrar qué es lo que existe o cuáles son los proyectos que pueden sumarse dentro de la agroindustria. Siempre pensamos en todas las personas que nos descubren, que no están ligados directamente al agro, tal vez indirectamente como consumidores de agroalimentos, y pensando en ellos, en esas personas exactamente, me atrevo a decirte o a proponerte que nos cuentes qué se ve, qué se hace en una escuela agrotécnica. Y también como haber ido a una escuela, yo fui a una escuela agrotécnica, te puedo contar de todo, pero... ¿Sos egresada? Soy egresada de una escuela agrotécnica. Por lo general, viste, tienen, no sé, sus chanchitos, sus pollos, los huevos, bueno, su quinta. La realidad es que cada una de las cosas que los chicos producen son como sus propios tesoros, ¿no? Porque uno pasa mirando todo el ciclo productivo, pasa mirando y acompañando a los animales, entonces realmente son, nada, sus cosas, sus tesoros que ponen a disposición del que va, del que pasa y del que quiere conocer un poco más. ¿Dónde te egresaste vos? ¿En qué escuela? ¿En qué provincia? En el Instituto Agrotécnico Rancul, en la provincia de La Pampa, en un pueblito muy chiquitito que se llama Rancul. Y bueno, ahí comencé el colegio, no tenía muchas opciones, mi papá fue de los que empezaron la movida para tener un colegio secundario en el pueblo, entonces bueno, realmente esa era nuestra opción de seguir y aprender ahí, ¿no? ¿Qué recordás o qué te marcó agropecuariamente, agroindustrialmente hablando en esas aulas, en esos ensayos, ¿no? En ese trabajo también que ya se empieza a conocer? Y un poco de todo, ¿no? Porque desde el hacer con las propias manos, creo que eso marca mucho, porque uno lo que produce, lo que va teniendo, lo que va haciendo, lo hace con las propias manos. El contacto con la naturaleza, que bueno, no deja de ser un ambiente donde uno consigue, no sé, estar bastante en paz, ¿no? O sea, como son ambientes muy sanos para crecer y para desarrollarse. Y bueno, creo que eso, y después, bueno, un montón de aprendizaje. Yo siempre cuento, no sé, el estudiar producción animal me sirvió para la vida, o sea, como todo lo que uno aprende realmente después tiene una utilidad más adelante, ¿no? Creciste, te mudaste de La Pampa, una provincia, de hecho aprovechamos a repasar, súper productiva. ¿Cuáles son los sectores que están más fuertes hoy en día en La Pampa? Y siempre la ganadería y la agricultura son como los dos sectores más pujantes y más productivos de la provincia. Sí, que son fundamentales para la economía. ¿Te vas hacia Río Cuarto a estudiar, provincia de Córdoba? Sí, estudié ahí economía, tenía la idea de estudiar agronomía, pero en ese momento como fue un poco, mi papá no estaba muy a favor y eso marcó mucho por qué también voy a los colegios a decirle a las chicas que está bueno animarse a estudiar y a seguir lo que uno quiere. Estudié economía. La realidad que empecé a trabajar después en la agroindustria apenas me recibí, con una posición así de pasante o de primeros pasos de joven profesional. Me mudé a la provincia de Buenos Aires, a General Villegas, viví casi 2 años ahí y después me vine a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, aquí en Buenos Aires representando a las chicas del agro. El año que pasó ya, el 2025, nos dejó un dato alentador que es el rol de la mujer en la agroindustria y el crecimiento de los puestos de trabajo junto a la Federación
a la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. ¿Lo repasamos? Sí, bueno, el dato es bastante alentador porque dice que 1,2 millones de empleados del agro son mujeres y de un total de 4,2, que eso representa un 28%, y para hacerlo más fácil, 1 de cada 4 empleados en la agroindustria son mujeres. Bien práctico y bien claro, ¿no? Lo que es la medición y por lo cual trabajan junto a FADA. Exacto. Y el dato más alentador, que no quiero dejar de repasar, Anto, es que en los últimos 5 años 200.000 puestos de trabajo fueron ocupados por mujeres y es un número récord, ¿no? Y que realmente muestra un cambio de tendencia en donde las chicas y las jóvenes empiezan a interesarse por el campo. Sí, y el informe también muestra todas las señales ascendentes de crecimiento. De hecho, este 2026, que ya está empezando, sos la primera mujer invitada, la primera chica del agro en Aire de Campo, también propone y apuesta a que siga creciendo el rol de la mujer, que a veces dicen que no existe tal diferencia, pero no siempre fue igual para las mujeres en el agro sobre todo. Sí, sin dudas. El ambiente es más masculinizado. Hay como bastante cuestiones de lo físico, ¿no? De lo que se puede y no se puede por el físico, pero la realidad es que hoy en día la tecnología, la inteligencia artificial y todo el mundo ese que nos está rodeando nos ayuda a que más mujeres se incorporen dentro de la agroindustria. ¿Qué punto clave señalaste respecto a lo físico con lo que está ligado en este informe? No quiero dejar de pasarlo por alto, con la fuerza física, ¿no? Y el sector de la logística tal vez es el lugar donde menos mujeres en la agroindustria trabajan, linkeado a esto mismo que señalás. Sí, exacto. Y eso también tiene que ver por un poco de tradición, ¿no? O sea, son espacios donde muy naturalmente han sido ocupados por varones y bueno, requieren de que las mujeres se vayan animando y que vayan entendiendo cuánto más fácil es ahora, ¿no? A modo de resumen, ¿qué dejó el 2025 que ya pasó? Y después, por supuesto, ¿hacia dónde va este 2026 para las chicas del agro? Para nosotros dejó, la verdad que un montón de experiencias muy lindas, no solo con los jóvenes, sino también con aquellas chicas que acompañamos en sus primeros pasos de trabajo y las reuniones que hemos hecho con las mujeres que ya están establecidas en la agroindustria. O sea, dejó un crecimiento y muchas ganas de seguir para adelante con las chicas del agro. Y el año que viene, la realidad es que nos esperan nuevas provincias. Este año nos esperan nuevas provincias y más talleres en escuelas, más programas de acompañamiento y por supuesto más reuniones con mujeres que hacemos lo mismo, ¿no? Bueno, para el agro es esperable cuando decimos el año que viene ya viviendo un año nuevo, porque en marzo arranca como la gran maquinaria, ¿no? Ahora también es momento de trabajo en el campo y demás, y marzo se lanza con un gran evento también como es Expo Agro para la agroindustria, en el cual también ustedes participan. Sí, siempre hacemos alguna actividad. Este año creo que nos va a encontrar haciendo como un recorrido con algunas mujeres y mostrando algunos testimonios, también algunos juegos en redes que siempre son divertidos y acompañan a aquel que está haciendo la recorrida. Y sí, vamos a estar seguramente participando los 3 días o los 4 días que está la Expo. Bueno, respecto a los informes, por los cuales todos estamos atentos a lo que pueda llegar a venir, que junto a la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA, van a seguir en esa línea, ¿verdad? Por supuesto, este fue el primer paso. Para nosotros contar con datos es sumamente importante, no solo para nosotros, sino para mostrar nuestro trabajo, para mostrar el crecimiento y también para mostrar que es posible, ¿no? Sin dudas. ¿Y se puede participar de las chicas del agro para quienes están tal vez ya ligadas en verdad de manera directa al agro y quieren relacionarse? Sí, por supuesto. Nosotros nos pueden seguir en las redes, las chicas del agro, también en nuestra página web, laschicasdelagro.com, donde pueden anotarse, inscribirse como voluntarias, querer participar de algún programa, querer colaborar de alguna forma. Siempre estamos abiertas a incorporar gente que nos traiga nuevos aires. Muchísimas gracias y bienvenida a Aire de Campo. Muchas gracias, Santo, a vos por la invitación.
Ahora Sarco extiende su poder a tu cultivo de soja. Con una superioridad comprobada, Sarco ofrece la mejor protección contra septoria, cercospora y otras enfermedades del fin de ciclo. Además, su eficacia se extiende a la roya asiática. Sarco, ¿qué más podés pedirle a un fungicida? Adamá, escuchamos, aprendemos, solucionamos. Consigo un pasaje en la borda. Ella está por despegar. Ella se va. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a charlar un rato con Sebastián Senesi, director del posgrado de Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y consultor y amigo de la casa. Seba, querido, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación, muy bien, impresionante, ¿eh? Me acuerdo de los programas de radio al principio y me invitabas, sí. Hoy... Y ahora estás acá, en la tele. Acá. Bueno, Seba, querido, te participamos de Aire de Campo para charlar un poco cómo ha sido el 2025 para vos y cómo arranca el 2026, ¿no? Bueno, el 2025 siguió la tendencia de lo que vimos a partir del cambio de gobierno en el 2024, con un modelo de negocio, con un paradigma distinto al que vivimos en los últimos años, ¿no? Pasó de ser un negocio, podemos llamarlo entre comillas financiero, en donde había muchas de las empresas tomaban posiciones en función del valor del dólar, de las expectativas, a un negocio donde, si querés, de la década del 2090, donde teníamos que volver a hacer un negocio basado en la productividad. Sí. ¿Sí? Y eso modifica todo, absolutamente todo. Modifica las estrategias financieras, modifica los equipos de trabajo, modifica los objetivos de las empresas, es un paradigma totalmente distinto. Entonces, bueno, estamos viendo, y para lo que viene, no tanto para lo que pasó, sino lo importante para lo que viene, estamos viendo procesos de eficientización, de ajuste en las empresas, obviamente porque las rentabilidades cayeron, y ahora hay que volver a hacer agronomía, o sea, necesitamos volver, los que están en la parte de producción, hay que volver a afinar el lápiz, a hacer los manejos correspondientes, ya no da lo mismo, o el diferencial no está en el precio de compra y en el precio de venta, sí, sino en tener productividad, y eso me parece que es un cambio fuerte a nivel de producción. Y la rentabilidad en la cadena también se vio golpeada. Entonces hay mayor nivel de coordinación entre los distintos eslabones que conforman las cadenas agropecuarias en la Argentina. Es decir, mayor relacionamiento, mayor coordinación, mayores exigencias en calidad, en precios. Sí. Y eso conlleva a que el modelo de negocio haya cambiado y que se siga profundizando en el 2026. Ahora, ya estamos en el tren, ¿no? Subidos al tren 2026, y vos mencionás una gran diferencia entre el negocio financiero al cual se montó por necesidad y no le fue nada mal, sobre todo al agricultor en Argentina, a un cambio abrupto hacia el negocio productivo, ¿no? ¿Qué tiene que tener en cuenta hoy el productor para poder hacer ese cambio? Bueno, el primer punto es que el trabajo de los financieros en las organizaciones, en las empresas, antes era fácil, ahora es difícil, porque ahora hay que salir a buscar realmente la condición crediticia o plata a una tasa, a un precio que realmente te apalanque el negocio. Ahora empieza el trabajo del ejecutivo financiero, del CFO o del financista que pueda tener cada empresa. Y después justamente lo que hay que hacer dentro de las empresas, que es lo que no se hizo en los últimos 15, 20 años y que nosotros los vemos como capacitadores, es empezar a trabajar en los procesos. O sea, se trabajó muy poco en los procesos. Entonces vos, para eficientizar y para otorgarle productividad a cualquier negocio, tenés que trabajar en los procesos, tenés que procedimentalizar todos los trabajos y las tareas. Y obviamente tener un equipo acorde, ¿sí? Hay un recambio en los equipos, hay una adaptación en las capacidades que tienen que tener los equipos de trabajo. ¿Cuáles son esas capacidades o habilidades blandas o duras que tienen que ver más con este 2026 tenés que tener, y no con el 2025? Tenés que tener equipos con fuertes liderazgos, con conocimientos agronómicos. Volvió la agronomía
agronomía, ¿sí? Tengo que tener equipos de trabajo que cuiden el mango, pero que al mismo tiempo busquemos esa productividad, es decir, obtener la mayor cantidad de producto por hectárea o en una cadena, en la cadena en su conjunto. Hay que profesionalizarse, hay que capacitarse, ¿sí? El otro día hablaba con asesores y me decían que la problemática de las malezas resistentes cada vez es más compleja, y ya no hay un análisis o una bajada de línea a nivel regional, sino que podés tener dos campos uno al lado del otro, con manejos totalmente distintos. Pasamos de la lógica del monoproducto para controlar esa problemática a empezar a trabajar con distintas combinaciones de producto para poder darle respuesta a esa problemática que son las malezas resistentes. Entonces necesitas ser mucho más eficaz, necesitas ser más eficiente, necesitas trabajar con procedimientos, liderazgos, y bueno, y eso hace que no estén quizá dadas las capacidades que tienen las personas para poder afrontar ese desafío. Ahora, cuando te referís a la agronomía, no te voy a dejar pasar una, te aviso, porque sos una ametralladora de títulos y la TV pública llega a todo el país, hay audiencia muy capacitada, muy del campo, y hay otra que no entiende y no tiene por qué entender de una los términos. Cuando vos decís hay una vuelta a la agronomía, ¿qué quiere decir? Tengo que de vuelta ir y ver qué pasa en el suelo, ver cuál es el nivel, claro, ir al campo, ver cuál es la fertilidad del suelo. Cuando vos tenés un negocio donde la ventaja es comprar barato, apalancarte en términos de dólares o tipo de cambio, etcétera, etcétera, vos agarrás y decís, bueno, ¿echamos o no echamos? Bueno, no, hoy tengo que sacar toneladas por hectárea, kilos por hectárea. Entonces, tengo que volver a medir, ¿cuánto necesito realmente de fertilizante para este campo, para este cultivo, para este manejo? Empiezo a pensar en mediano plazo, empiezo a trabajar en rotaciones. Ya no digo, bueno, veo año a año qué es lo que me da mayor rentabilidad, sino que empiezo a trabajar con un concepto de mediano plazo. Entonces empiezo a planificar las rotaciones a 4 o 5 años. Eso es parte del cambio, producto de vuelta, que las rentabilidades se acotaron en todo el negocio. Y ni hablar en esto de hacer agronomía, como te dije recién, bueno, cuáles son las combinaciones para poder atacar determinadas enfermedades o malezas, qué puedo hacer para vender mejor mi producción. Entonces también es empezar a tomar relevancia en las empresas, cuándo vender, cómo vender, por qué no vender. ¿Tuvo que ver la no ida al lote o el alejamiento de la agronomía, el palazo que se dio el agricultor, el productor, con el tema de la chicharrita? Digo porque el timing en la entrada al lote determinó quiénes fueron más o menos afectados por la chicharrita ya hace 2 campañas. Sí. Y ahí se cuestionó mucho en ese momento el tema de los, no de los ingenieros agrónomos, sino de los encargados de pisar un poco el lote, ¿no? Cuando entraban ya era tarde. Bueno, porque en definitiva la producción agropecuaria es una producción a cielo abierto, fotosíntesis, biológico. Entonces, cuando nosotros dejamos de entender la dinámica de las poblaciones de insectos, de las poblaciones de las malezas, cuando dejamos de hacer agronomía, que en definitiva es entender cómo se comporta un cultivo en un contexto ecológico, por supuesto que nos encontramos o nos vamos a encontrar con situaciones en donde justamente la naturaleza nos pega un palo. Entonces, no la vimos venir la de la chicharrita. Bueno, uno podría decir, bueno, con las prácticas de manejo que hicimos durante muchos años, el sistema era endeble. Nos agarraron ciertas condiciones climáticas y apareció la chicharrita, pero ayer fue la chicharrita, digo, y en ese contexto puede ser cualquier otra cosa. Por eso digo que tenemos que volver a hacer agronomía, tenemos que entender nuevamente que el cultivo está dentro de un sistema ecológico y hay que entender cuáles son esas relaciones. ¿Cómo se comportan los países vecinos o aquellos países que, si bien no son vecinos, pueden tener una agricultura similar? Se comportan trabajando justamente en lo que no hicimos durante muchos años, que es trabajar en los manejos, trabajar en las rotaciones, aplicar tecnología. Esta es una discusión, Joaquín, de los últimos 30, 40 años. No sé si la vamos a resolver en el 2026, pero todo el marco regulatorio, todo el marco institucional, para poder tener una genética adecuada, la Argentina perdió muchísimo terreno
frente a otros países que siguieron innovando, que había incentivos y condiciones para la mejora genética, y acá en la Argentina no lo hubo. El desarrollo o la utilización de nuevos productos, la utilización de manejos combinados entre agricultura y ganadería. Es decir, de vuelta, el campo es una actividad a cielo abierto, basada en la biología, en la ecología, en donde tenemos que entender que de esa manera le sacamos mayor provecho. ¿Qué les preocupa a tus clientes, a quienes buscan tu asesoramiento? Digamos, ¿qué hablas con ellos? Hoy las empresas están desesperadas en esta readecuación y reingeniería hacia adentro, ¿sí? Porque obviamente los márgenes son muy complejos. Y de vuelta, están buscando relacionarse más con los eslabones hacia abajo y hacia arriba. Porque acá hay un punto que tuvimos el ejemplo y creo que es importante mencionarlo para lo que viene hacia adelante, que son las exigencias en los mercados. O sea, hay nuevas exigencias en términos ambientales, en términos de huella hídrica, de huella de carbono. Yo el otro día hablaba con una certificadora y hoy en la Argentina, agrícola, ¿no? O sea, agrícola ganadera básica, ni te estoy hablando de productos o alimentos que ya estén procesados, hoy se está trabajando con más de 100 certificaciones. Algunas son de nicho y algunas no son tan de nichos. Entonces, las rentabilidades cayeron. Tengo que trabajar en productividad y aparte tengo un mercado al cual quiero llegar, porque es el mercado que me interesa llegar, que cada vez tiene más exigencias y más regulaciones en cuestiones ambientales, por ejemplo, y sociales. Hasta ahí el Sebastián Senesi privado. Te llevo a la docencia que tanto te apasiona y tanto han trabajado desde la Universidad de Buenos Aires. ¿De qué se trata el posgrado? Arranquemos por lo más básico, digamos. ¿Quiénes llegan? ¿Quiénes te llegan al aula? ¿Qué tan heterogéneo es ese público? Nosotros hace 20 años que el Negro Ordóñez creó y fundó el programa de agronegocios y alimentos en la FAUBA. Fuimos el primer programa de agronegocios en la Argentina ya por el año 99. Fui parte de esa primer camada, fui máster en esa primer corte en la Facultad de Agronomía de la UBA. Y cambió muchísimo, el perfil del alumno cambió muchísimo. Nosotros mantenemos, por nuestra propuesta de valor, mantenemos algunas características en cuanto a los alumnos, que es la heterogeneidad. A nuestros programas de posgrado vienen contadores, vienen licenciados en economía, vienen abogados, nutricionistas, ingenieros agrónomos, veterinarios, pero solo el 50% tiene alguna actividad vinculada directamente a lo productivo. El otro 50%, ya te dije, son de otras profesiones. Y eso creo que, entendiendo que los sistemas de negocios son complejos y cada vez más vemos cómo una materia prima tiene una influencia en la industria química o en la industria del papel o en la industria farmacéutica, poder tener en el aula el 50% de personas que vienen con otra mirada enriquece muchísimo en ambos lados, ¿no? Para el agrónomo, claro, de poder entender qué pasa del otro lado, y para el que está del otro lado, involucrarse con el campo. Lo que infiero es que un profesional que fue llamado por parte de su familia o ha heredado un pedazo de campo, hoy le interesa mucho el conocimiento. Digo, hoy el negocio del campo es tan fino algunas veces, que si vos no tenés el conocimiento y las herramientas necesarias, bueno, te pegás un golpe. Bueno, ese es otro de los puntos interesantes, que fue modificándose el perfil del alumno en cuanto a nuestra propuesta de valor. Nosotros el 70%, casi el 70% de nuestros alumnos son emprendedores. Antes, quizás hace 20 años, eran las empresas las que mandaban a sus empleados y bueno, vos tenías un porcentaje mayor. Hoy el trabajo independiente, el emprendedor, el que arranca solito a caminar este camino, se capacita. Y como te dije, la mayoría son emprendedores. Que después, porque esto es interesante de explicar, el conocimiento no tiene un impacto en el corto plazo, inmediato. Esto lo ves con el correr de los años, hasta que todo ese conocimiento, todas esas herramientas, esa experiencia de haber pasado por una capacitación, la podés aplicar realmente o como se dice usualmente, madura el fruto y cae. Entonces nos encontramos con alumnos que por ahí después de 5 o 6 años están desarrollando una startup, crearon una empresa, están en una posición en algún gobierno nacional o internacional.
internacional, y ahí es donde te das cuenta del impacto que tiene nuestros posgrados en agronegocios. Estás muy metido ya hace unos años en todo lo que es la cadena de distribución y proveedores y demás. ¿Qué importancia tiene eso y cómo se compara con otros países? Bueno, estamos viendo un proceso, eso es un tema para el 2026, estamos viendo un proceso de ajuste fuerte, de reacomodamiento muy fuerte, porque bueno, como te decía, el valor de mercado, para tener una idea, el valor de mercado hace 4 o 5 años estaba en los $5.000 millones en lo que es agroquímicos. Y hoy es un mercado de 2.900, 3.000. O sea, el de antes no era lo que era, y probablemente hoy, tampoco el de hoy, pero puede crecer un poco más, pero hay una destrucción de valor muy fuerte. Bueno, esa destrucción de valor hace que el modelo de negocio se ajuste. Entonces, en el mundo la distribución está concentrada. En la Argentina no, en la Argentina tenemos casi 2.000 razones sociales, es un negocio atomizado, de poco margen, entonces eso hace que, producto de lo que viene pasando ya hace un par de años en cuanto a la baja en los precios y en las rentabilidades, hace que vos no tengas volumen de mercado. O sea, el mercado está flat, el mercado está llegó a la cima, no vamos a usar más producto de lo que usamos, salvo que haya, bueno, ahí donde estás a manejar el tema, bueno, si sacan las retenciones, por ahí podés llegar a tener un aumento de área, que eso haga que haya un aumento en el uso. Si no, es producto uso por valor. El producto sigue siendo el mismo, el valor por unitario por producto bajó, con lo cual, bueno, esto está haciendo que haya un reacomodamiento en cuanto a que, bueno, hay distribuidores hoy de insumo que tienen fuertes deudas, que no están pudiendo resolver esa situación y que tienda a la concentración, que es lo que venimos planteando y que es lo que pasa en el mundo. Gracias, Sebastián, querido, por haber venido a Aire de Campo. Que tengas un gran 2026. Igualmente para vos, y espero que volver en el 2026. Seguimos. Muy interesante lo que acabamos de ver. Información en un enero que va pintando mitad y mitad. Mitad información, bueno, no, tercios. Un tercio información, un tercio de paseo, un tercio de que andamos deambulando por ahí. Pero la información siempre tiene que estar, Anto. Buenísimo lo que acabamos de ver. Se pregunta todo el equipo por qué estoy tentada, y lo voy a confesar ante la República Argentina a través de la pantalla pública. Cuidado. No, estoy tentada porque me parece que el gran título de este programa, o lo que sería... Cuidado. Sí, la gran misión Sí. de estas ediciones es Sí. el campamento de Aire de Campo. Sí. Es un campamento esto. Hay que abrir este campamento al público. Hay que convocar a Sí, la me gente. dice. Mucha gente en carpa. Hay acá un par que tienen más carpa que edificio encima. Olvidad. Con Yo tal de soy no pagar una. un hotel, vamos siempre al camping, dicen los chicos y las chicas. Bueno, Aire de Campo llega al final de esta edición. Sí. Otra edición más en serio desde exteriores. Para nosotros es un placer trabajar con los chicos de técnica, luces, cámaras, sonido. Placer. TV Pública en todo su esplendor. Es un honor, como siempre, como todos los sábados, y seguimos acá desde las 10 hasta las 11. Buen fin de semana para vos. Charlamos en la semana, @TV Pública, y nos vemos el sábado próximo. Chau, chau.